acercaste a los testimonios. Yo sé que perdón. Bienvenidos a El Lazarillo con un nuevo episodio, porque nosotros somos la guía para las personas con discapacidad visual del país. Y quiero presentarles una continuación de un video podcast anterior que estuvimos hablando sobre la infraestructura en Colombia, la infraestructura que se ve en las calles, con los andenes podotáctiles, con muchos elementos. Y hoy vamos a continuar con Juan Pablo hablando sobre qué otros elementos encontramos, como los semáforos, y qué otras cosas tenemos que tener en cuenta precisamente al cuidado de la seguridad de la población con discapacidad visual en el momento de salir a las calles. Lady, también la saludo y obviamente dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. Bienvenida a toda la audiencia que nos escucha, nos ve a través del Lazarillo, este espacio para guiar en temas de discapacidad visual a los colombianos. Les recordamos que nuestras redes sociales están abiertas, todos los canales de comunicación del Instituto Nacional para Ciegos INSI también están abiertos para recibir sus comentarios, todos los mensajes que nos quieran dejar. La continuación, Juan Esteban, de un tema que involucra varios episodios, por eso decíamos, exacto, esto merece más espacios, y era la accesibilidad, y en este caso la accesibilidad física, relacionándola con la población con discapacidad visual. Juan Pablo Torres, compañero, funcionario de esta casa, quien hoy nos viene a hablar de otro escenario que él, como profesional de la entidad, pero también profesional en este campo, nos va a orientar. Bienvenido al Lazarillo, Juan Pablo. Lady, muy buenas tardes. Juan Esteban, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos los oyentes y a las personas que nos ven en este instante. Bueno, vamos a arrancar porque recordando un poco lo que estábamos hablando antes, hablamos sobre los andenes podotáctiles, hablamos un poco sobre la infraestructura que había en las ciudades acá en Colombia. Semáforos sonoros. Y pues estábamos hablando un poco sobre esas adaptaciones que se están haciendo para que las ciudades realmente sean amigables para la población con discapacidad. Incluso tú lo planteabas desde un tema de un paisaje que se tiene, de una jungla en la que las personas están desenvolviéndose con el cemento y con todo. Pero en esta segunda parte traemos más información relacionada también al tema de seguridad a la hora de salir, en los diferentes elementos, en los diferentes espacios, qué cosas debemos tener en cuenta con la población con discapacidad visual cuando salen. Hablemos un poco más sobre ese tema. Claro que sí, Juan Esteban. Les queremos hacer referencia al día de hoy sobre distintas herramientas que están precisamente en ese espacio urbano que el día a día nosotros recorremos. Sucede que dentro de ese espacio hay herramientas, por ejemplo, como lo pueden ser los semáforos sonoros, que ya habíamos hecho una breve reseña, la señalización podotáctil, que también habíamos hablado un poco, y sería bueno el día de hoy también tocar el tema del transporte público, más puntualmente en los paraderos como tal. Okay. Sucede que en la ciudad de Bogotá se está liderando un proyecto, el cual está identificando las rutas del SIP. ¿Cómo funciona? Donde nosotros encontramos la señal vertical, efectivamente lo podemos identificar con un color azul, y en una altura de 1,20 m vamos a encontrar la información con texto en braille. Ubicándolo a las personas que están oyéndonos, ciertos paraderos tienen en este momento, digamos que lo que nosotros conocíamos en publicidad también como el Eucol, ¿no? Que es la silla con una pared en donde están unos exhibidores, pueden ser unas vallas y eso. Pero hay otros paraderos que es solamente un tubo que sostiene esa información que tú estás diciendo, ¿no? Que correcto, tiene un mensaje arriba, normalmente en color azul, y debajo de eso tiene los números de los buses o las paradas que tiene. Y ahora sobre el tubo, a una altura de 1,20 m, vamos a encontrar braille. Correcto. Yo me voy a tomar un atrevimiento y es aprovechar que la tecnología lo permite, y tenemos imágenes de cómo se identifican lo que estás mencionando, Vanessa, en la parte de señalización que contiene braille, para que nuestros seguidores puedan identificar. Tal vez toda la vida han pasado
por el mismo espacio, pero no se han parado y no se han detenido a identificar que eso sirve o funciona para personas con discapacidad visual. Claro que Entonces sí. ahí lo vamos a proyectar en pantalla. La idea de la proyección es que efectivamente sirva como una campaña para que una vez que identifiquemos cuál es el servicio que está brindando a la población con discapacidad visual, tratemos de conservarlas en buen estado. Sí, importante, muy importante. Claro. Y lo digo porque he visto muchas de esas personas en las que mientras esperan el bus para pasar el tiempo, para quemar el rato, entonces empiezan a tocar, a mirar, a coger con la uña y empezar a raspar. Afectan obviamente el mensaje, cambia por completo. Un punto que no esté del braille puede cambiar un número y siendo un número que cambie, pues puede confundir a la persona que va a coger el transporte. Claro que sí. Yo creo que el ejercicio que nosotros debemos de hacer es ponernos en lugar de la persona. Todos podemos estar en el lugar para dirigirnos hacia el trabajo o hacia nuestros hogares. Sí. Y lo que sucede es que si efectivamente se pierde el mensaje con un solo punto, efectivamente la persona va a llegar a un destino todo en el lugar. ¿Sí? Entonces, la desorientación y el caos es lo que va a abordar a la persona. Ahora bien, todos los elementos que tenemos en el espacio público tienen un grado de seguridad que es antivandalismo. Quiere decir que los mismos pues están hechos para perdurar. Solo que hemos tenido unas contadas escenas en donde efectivamente con elementos cortopunzantes se están dañando. ¿Sí? Platica de todos. Exacto, exacto. Falta de información, falta de educación, falta de conocimiento. ¿Cuál será? ¿Cuál será y qué aplica cuando si estamos identificando que es una pieza que contiene braille? Normalmente relacionamos el braille con la población con discapacidad visual. ¿Por qué tenemos el atrevimiento de dañar las piezas? Además que son muy costosas. Claro que sí. Yo creo que es por parte de desconocimiento Okay. y de pronto un poco de falta de identidad por la ciudad. ¿Sí? Toda vez de que de pronto si no conocen su función, lo ven como un aviso más. Entonces yo creo que es un buen espacio para que las personas puedan tomar de primera mano la información y al contrario, que nos ayuden a cuidarlas. Y yo creo que también es generar un poco esa cultura o ese conocimiento de igual está saliendo del bolsillo de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, nuestros impuestos, nuestro trabajo es lo que está pagando esos servicios y esas cosas que se están poniendo. No es un daño que uno diga, la alcaldía lo repondrá y ya, y no me importa. No, pues es que igual al final todo eso está siendo cubierto por lo que nosotros estamos contribuyendo. O sea que, pues también es un cuidado, no solamente por lo que nosotros mismos estamos invirtiendo, sino también ser conscientes de que a la persona de al lado le puede afectar. O sea, hay varios elementos que tendríamos que tener en cuenta. Alrededor de ser conscientes de que existen 2 millones de personas con discapacidad visual en Colombia y que utilizan estas herramientas. La gran mayoría de ellos requiere el uso de transporte público. Claro que sí. Ahora bien, pues es una muy buena herramienta que se está implementando al día de hoy. Quiere decir que es un proyecto que ya lleva un par de años y se va a seguir desarrollando. Muy posiblemente también venga dentro de la aplicación, dentro del nuevo proyecto del Metro de Bogotá. Entonces, son herramientas que debemos de ir conociendo para que los proyectos a futuro que vienen, pues tengan un buen desempeño y que perduren como tal todas las herramientas que se están brindando a la ciudad. Bueno, les quiero contar, Juan Esteban, que en ediciones pasadas, a propósito del Día del Peatón, que se llevó a cabo en unas semanas anteriores y se celebra cada año, se generaron unos artículos muy interesantes desde la experiencia de los peatones ciegos y también invitamos a Juan Pablo a escribir y el título de su artículo era La ciudad de todos y a su vez la ciudad de nadie, involucrando y pensando en este caso en el peatón ciego. ¿Por qué titularlo de esta manera, Juan Pablo? Yo identifico que la problemática que está generando la ciudad al día de hoy es por falta primero de conciencia, pero falta de identidad también. Sucede que en esta ciudad trabajan distintas personas de distintas partes de la ciudad, como tal nos visitan personas de distintas partes. Incluso también el mensaje viene dirigido a las personas que nacieron aquí. Sucede que en el momento en que yo no valoro, no aprecio el contexto en el cual yo vivo, en el cual yo trabajo,
llegamos al punto de ver la ciudad al día de hoy como la vemos. La vemos de pronto sucia, vemos un mal comportamiento por parte de los habitantes, pero el ejercicio se ve en lo que hacen las demás personas, pero no en lo que yo hago. Sí. Entonces, es un llamado a la reflexión para que las personas como tal no identifiquen los problemas de una manera exterior, sino que vean cómo se están comportando ustedes al día a día, ¿sí? Esa cultura ciudadana es como una semillita y nosotros también planteamos de que no podemos tener una mentalidad tan negativa de que todo lo que yo haga no va a tener un efecto, no va a surgir como un fruto, ¿sí? No va a tener una consecuencia. Claro Que es como esa historia de la persona que tiene el papelito del chicle y lo tira una vez y dice una vez no pasa nada, y la segunda vez y la tercera vez, y al final el día que llueve se tapa la cañería y se inunda todo, porque el número de papelitos pues ya tapó la cañería, ¿no? Entonces es cada día... Cada uno va sumando con cada sus día acciones. va sumando, exacto. Entonces al final se quejan porque está la inundación, pero es que resulta que todo viene de atrás de días anteriores de estar tirando el papelito. Entonces, seamos conscientes de todas esas cosas que afectan desde la parte de la calle. Lo mismo con otros elementos, como lo puede ser el cuidado de los andenes, el cuidado de muchas cosas que van afectando, van dañando, y pues obviamente, así como nos pueden afectar a todas las personas y de todos los colombianos en general, hay un grupo específicamente que se ve afectado con esto, que son las personas con discapacidad visual, en su tema de movilidad, en su tema de independencia, de autonomía al salir a las calles. Hablando otra vez sobre eso, revisábamos el tema de los paraderos, estábamos hablando del transporte. Ya previamente habíamos dado una reseña rápida sobre qué era un andén podotáctil o los semáforos sonoros. ¿Qué otros elementos debemos ser conscientes las personas que están ahí afuera en las calles y que son pensados para digamos que para la accesibilidad universal, para todo el mundo, para que los cuidemos muchísimo más? ¿Qué otras cosas deberíamos tener en cuenta en el tema de cuidado? Bueno, yo creo que no se debe mirar como elementos separados, sino como un circuito que funciona para la movilidad. Cuando yo lo veo que son herramientas articuladas, cualquier variación efectivamente va a afectar toda la ruta que está diseñada, está planeada previamente. Entonces, creo yo que de pronto la parte de obstaculización por parte de materas, por ejemplo, dentro del espacio público, llegan puntos en donde toca la señal podotáctil. Sí. Este llamado de pronto es hacia la concientización, ¿sí? Toda vez de que en el momento en que la obstruimos, vendría siendo como el ejercicio si nosotros fuéramos en bicicleta y chocáramos con una pared. O sea, claro, como tal, puede que la continuidad esté a 1 o 2 metros, pero eso lo desconoce la persona con discapacidad visual. Entonces, cuando hablamos de pronto de la seguridad, es precisamente tener esa prelación y, como las ciudades de todos, de pronto hacer una intervención, pero una intervención respetuosa, ¿sí? El llamado es que, teniendo el conocimiento de cómo funciona, respetemos toda vez de que hay otros actores dentro de la vía, por ejemplo. Ahora bien, respecto a la semaforización, veíamos ya cómo funcionan. ¿Sí? Sin embargo, también les quería hacer referencia en cuanto a la seguridad. Los mismos están diseñados para el uso y el abuso. O sea, como tal, soporta golpes. Sin embargo, hay casos, tristes casos, en donde se ha identificado de que los mismos se han podido destapar. Bueno, quiero que a quienes nos están viendo y escuchando a través del video podcast del Lazarillo se queden con ideas claras sobre la accesibilidad física. ¿Qué no y qué sí debemos hacer? ¿Qué se está haciendo bien en la ciudad para seguir haciéndolo? Y además, ¿qué nos falta para lograr la accesibilidad física? ¿Qué estamos haciendo bien? Que al día de hoy ya tenemos la semilla, quiere decir que la accesibilidad ya se está incorporando tanto en los medios de transporte como en el espacio público. ¿Qué podríamos estar haciendo mal? La falta de conciencia, la falta de identidad, y yo creo que se identifica como cultura ciudadana. De pronto la implementación está bien, pero la socialización es más importante. Entonces creo yo que el día de hoy estamos haciendo una magnífica labor, toda vez de que estamos replicando esa información
que están llevando a cabo las obras por parte de las alcaldías. Y es un tema de enseñar a la población, ¿no? Y es un tema de generar nuevos espacios, de que la gente sepa que así como se hizo una campaña grandísima hace unos años de cruce por la cebra y no por cualquier parte, y que se llevaban a la gente hasta llegar a la esquina, creo que también podemos empezar a implementar ese tipo de cultura y de conocer también para qué están esos elementos. No es para que tan bonito el aviso de oprima aquí, me lo voy a llevar para adornar mi casa. No es el braille masajeador de tan bonito. pies en la baldosa podotáctil. Exacto, o sea, es que realmente reconozcamos que hay esas ayudas y esas cosas para que estén ahí, que se queden ahí donde le van a ser útiles a la población con discapacidad visual. Bueno, hay cosas que son erradas y me vas a corregir si sí o si no para quedarnos con esas ideas claras. El letrero en una valla publicitaria en la parte superior, ¿lo está logrando? ¿Logramos la accesibilidad a través de eso? ¿Cuáles son las normas, por lo menos en plano general, que se deben cumplir para lograr la accesibilidad en el espacio físico? Como tal, perdería su función, Sí. toda vez de que existe una medida de 40 centímetros que se denomina como la franja táctil y viene desde el nivel del piso a 1,20 m hasta 1,60 m. Quiere decir que la parte aérea se pierde como tal el braille. Okay. No, y el acceso realmente, o sea, estamos hablando de tanto la altura de las personas, que le quede cómodo o fácil tocar, en fin, hay una cantidad de elementos que influyen y no es una decisión arbitraria de que tiene que ser esa altura porque sí, realmente está pensado es para que todas las personas tengan acceso a la información y que cumpla con esos elementos con el braille, tinta, en fin, todo lo que debe llevar. Se nos agota el tiempo. Antes de irnos, Juan Pablo, ¿cuáles son las coordenadas para que las instituciones, las entidades públicas, las empresas privadas accedan a nuestro servicio de accesibilidad física? Orientación, asesoría. Claro que sí, Lady. Invitamos a todas las entidades a que nos escriban al correo aciudadano@insi.gov.co y nos referencian que quieren hacer parte de nuestros talleres y con mucho gusto los orientaremos en temas de accesibilidad. Nosotros seguiremos entonces con nuevos podcasts y con nuevos contenidos en El Lazarillo. Recuerden que esta es la guía sobre la discapacidad visual en Colombia. Aparece el logo del Instituto Nacional para Ciegos y los logos de las redes sociales de INSI Colombia.